Bien joven, bienvenido a otra clase de manera virtual. Vamos a tener un nuevo tema que viene a ser la realidad lingüística del Perú, ¿sí? Para lo cual vamos a empezar de esta manera. Realidad lingüística del Perú. Ya vamos a ver de manera sucinta este tema. Cuando hablamos de la realidad lingüística del Perú, tenemos que ver después obviamente de lo que hemos visto el la evolución de nuestro castellano, ¿no? Este castellano pues ha ido evolucionando propiamente dicho, ¿no? Dentro de lo que es los préstamos lingüísticos que ha habido, ¿no? Y lo mejor lo aclara este esquema que tenemos acá, ¿no? Cuando hablamos y vemos y decimos, ¿no? Realidad lingüística del Perú. En esta realidad lingüística del Perú vamos a ver dos: las lenguas amerindias y las lenguas no amerindias. Cuando hablamos de lenguas amerindias, son lenguas que propiamente se han dado en el Perú, lenguas que han nacido en el Perú. Entonces de esa forma vamos a poder ir viendo. ¿Sí? Entonces aquí vamos a ver este aspecto un poco de lo que son las lenguas amerindias, tanto en el Ande como en la amazónica, ya que ahí se han dado la gestación de estas lenguas con mayor plenitud y amplitud. Vayamos a ver la primera, que son las lenguas andinas. Cuando hablamos de lenguas andinas, primero tenemos que mencionar que la familia quechua, ¿ya? Vamos a tener que mencionar la familia quechua. Y en esta familia quechua, pues, vamos a ir viendo, ¿no? Eh, cómo se ha dado, ¿no? Por ejemplo, el quechua se habla mucho en, el, en el norte bastante, ¿no? Específicamente en la sierra. Después en el central, en el quechua también se va a hablar en el centro y costeño específicamente. Y de ahí se va a ver en el central, que es específicamente Huancay y Huancavelica. En el sureño, pues, ¿no? El quechua también va por el sur. Y en la selva, pues algunas partes de la selva por las migraciones, ¿no? Y de ahí vamos a tener que la familia de los Aru. Esto de los Aru pues comprende el Aymara y el Cauqui, ¿no? Y ahí vamos a ver. Eso es un poco viendo las lenguas andinas, ¿no? Las lenguas propiamente dichas. Y las lenguas amazónicas pues tendríamos aquí, acá pues, ¿no? Un montón. Y vamos a mencionar solo algunas o las que todavía tenemos registro, ¿no? Tenemos dentro de las familias amazónicas pues el aragua, el arahuaca, el bora, el cahuapana, el candoshi, el jarambut, el huitoto, el jíbaro, el muniche, el pano. También va a haber el peba yagua, el shimaku, el takama, el ticuna, el tucano, el tupigua o rani, ¿no? También llamado. Y al último tendremos al záparo. Esto obviamente se va a dar qué cosa dentro de nuestra selva. Y recuerda que también hay por otro lado las lenguas no amerindias. Estas lenguas no amerindias pues son el castellano, el inglés, el chino, alemán y portugués. En la Constitución del 93, pero específicamente en el artículo 48, tú vas a ver que el castellano está normado como lengua oficial, ¿no? Y está ahí puesto como lengua aborigen, algo que tal vez está incorrecto, ¿no? Y tú puedes cerciorarte que este castellano pues es una lengua no amerindia, no es propia de acá, ¿no? Del Perú, y fue traída. Por eso te lo puse de esa manera. Y tenemos entre otras pues el inglés, el chino, el alemán, el portugués, ¿no? Y ahí tenemos. Ahora recordemos que nuestro país, pues el Perú es un país plurilingüe, muchas lenguas, ¿no? Para poder mencionar o decir. Y ahora sí vamos a ver específicamente algunas de estas. Por ejemplo, tenemos lenguas andinas. Dentro de estas lenguas andinas vamos a tener a la familia del quechua.
Este quechua se va a hablar en 20 departamentos de los 24 del país, ¿no? 20 departamentos, imagínate eso, las que hablan este quechua. Se va a dar en 7 países de Sudamérica. ¿Tú sabes cuáles son los países que hablan el quechua? Que comparten este quechua. Uno de ellos es Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina y Brasil. Esos son los países que mayormente hablan qué cosa? Quechua, ¿no? Hablan y comparten. Y tiene qué cosa? 2,5 millones de habitantes. Es decir, todavía hay menos probabilidad de que pueda desaparecer este idioma o lengua quechua, ¿no? Aborigen. También vamos a tener al norte, específicamente en qué lugares se habla el quechua. El quechua se va a hablar en el norteño, por ejemplo, en Chachapoyas, Cajamarca, Ferreñafe, Lambayeque, Tigre. En el central costeño, Paracaos. Por ejemplo, en central, Conchucos, Callejón de Guaylas, Alto Pativilca, Huánuco, Yaru, Huanca, ahí está pues, ¿no? Huancayo, Yauyos. Y por el sur tendremos el Ayacucho y el Cusco, bueno, que se habla en uno el Chanca y el otro es el Runasimi, que algunos lo conocen de esa forma. Entonces esas son algunas lenguas aborígenes. Y acá tenemos aquí, también seguimos con las lenguas andinas. Pero acá ya de la familia Aru. Esta familia Aru, ¿cuáles son? Se habla en 3 departamentos del Perú y en 3 países de Sudamérica. De la selva, el Napo, el Pastaza, en San Martín, en Santa Rocino. El Aymara tiene 420.000 hablantes. Bolivia, Chile y Perú, ¿no? Y el Cauqui se habla ¿dónde? En Yauyos. ¿Y cuántos hablantes tiene? 800. Ese ya está a punto de casi desaparecer, ¿no? Y en las lenguas amazónicas, pues ahí sí tenemos un gran número, ¿no? Familia Aragua, tenemos el Culina, ¿no? Esta lengua muy peculiar. Familia Arahuaca, que tenemos dentro de esa familia la Xáninca, el Caquinete, el Chamicuro, Iñapari, Machiguenga, Nomachiguenga, Piro o también Yine, Resígaro, Yanesha, Amahuesha. No son algunas de las lenguas que todavía se siguen hablando en nuestra selva de nuestro Perú. Entonces ahí vamos a ir viendo un poco esto. De ahí tenemos la familia Bora. Dentro de lo que es la familia Bora, pues se habla el Bora específicamente, ¿no? Familia Kawayana, se habla el Chayahuita o el Jebero, ¿no? Familia Kandoshi, se habla el Kandoshi, Shapra. Familia Harambut, se habla el Harambut. Familia Huitoto, se habla el Huitoto o Caína. Familia Jíbaro, se habla el Achawar, Shiwar, Aguaruna o Wambisha. Familia Muniche, se habla el Muniche. La familia Pano, se habla el Amahuaca, Shipibo, Conibo. En la familia Peba Yawa, se habla el Yawa. La familia Shimaco, se habla el Ucarina. Y por último tenemos a la familia Takana, que se habla el Eseja. En la familia Ticuna se habla el Ticuna. Y la familia Záparo se habla el Iquico. Bien jóvenes, esas son algunas de las lenguas que se va a ir hablando dentro de lo que es que nuestro Perú. Dentro en los recónditos de nuestra selva y nuestra sierra. El siguiente tema ya pasaremos a lo que vendría a ser un poco de las siguientes clases de fonética y fonología. Bien joven, espero te haya servido saber esto, ¿no? Porque recuerda que viene en admisión también estos temas, ¿no? Entonces ahí un poco para que tengas acerca de estas familias. Bien joven, que tengas un buen día, cuídate y protégete. Un abrazo de parte de tu profesor de comunicación.